La inteligencia artificial no es como un robot que simplemente se programa para hacer tareas. Un robot es, por ejemplo, una rumba que limpia el suelo, o bien una máquina que pinta o suelda, o ayuda en una línea de ensamblaje de una fábrica de automóviles, etcétera, etcétera. La programación de la inteligencia artificial o IA se basa en el aprendizaje automático. Es el proceso mediante el cual un sistema puede aprender y mejorar su rendimiento sin ser explícitamente programado. Por eso, la IA general debe preocuparnos. Para entender mejor esto, considera 4 puntos clave que no deberían ocurrir. Y por cierto, recuerda una cosa, cuando lees una historia, esta ya tiene 5 años. Cuando alguien dice, hoy en día los investigadores, esa historia ya tiene 5 años. El primer punto es que la IA está aprendiendo lo humano. Pero, ¿qué es lo humano? Tenemos hijos hermosos. Cuando vemos a nuestros hijos desarrollarse y observamos sus cerebros, lo primero que hacen los niños es reconocer, recordar, aprender. Y una de las cosas más interesantes es cuando nuestros hijos reconocen que estas cosas que están justo frente a sus caras son sus manos y que están conectadas a ellos, aquí y ahora. Puede que no parezca gran cosa en ese momento, pero esto se llama conciencia. O cuando por primera vez nuestros hijos entienden un chiste. El humor es la forma más elevada de inteligencia que podemos mostrar porque implica entender matices, contexto, entender absurdos, y nos deleitamos con esta forma aceptada de desviación de lo normal, de lo corriente. En la actualidad, existen programas de inteligencia artificial que comprenden los chistes. Así que permíteme mencionar las 4 cosas que no deseamos que ocurran. Lo primero se llama la mejora autorrecursiva. Pues la mejora autorrecursiva se refiere a la capacidad teórica de una máquina para examinarse a sí misma, reconocer las formas en las que podría mejorar su propio diseño y luego modificarse, o crear versiones nuevas y mejoradas de sí mismas. Y por cierto, es un programa, es una máquina, es un dispositivo, es un cerebro, solo que es un cerebro muy especial. Cuando crea su propio código, en realidad está escribiendo su propio código. Sería como si le dieras herramientas de cerrajería a unos prisioneros para permitirles escapar de la cárcel. Lo segundo, cuando aprendan emociones humanas como el miedo, la avaricia, el pecado, la aprensión, los celos, ¿qué va a ocurrir? Lo tercero, imagínate cuando tengan acceso a toda la información, a cada pedacito de historia, a cada fragmento de conocimiento que hemos recopilado, a los números de nuestros permisos de conducir, a nuestras direcciones, a todo. Y lo cuarto, cuando puedan trabajar con APIs, una API es una forma de conectar diferentes aplicaciones y hacer que trabajen juntas de manera más eficiente y efectiva. Pues, cuando puedan crear pequeñas aplicaciones o programas para resolver problemas, ¿qué podrá ocurrir? Ahora bien, supongamos que tienes un competidor en algún lugar. Imaginemos que alguien quiera competir contigo. Podría intentarlo. Y le preguntas a la IA, ¿cómo puedo superar a esa persona? Quiero superar a esa persona, quiero hacerlo. Y la IA dice que lo puede hacer por ti. ¿Y qué empieza a hacer? Pues empieza a aprender. Recuerda que está aprendiendo, no necesitas decirle nada. Recientemente hubo una historia sobre un programa de IA que aprendió persa por sí mismo, lo hizo por sí solo. ¿Es un cerebro? ¿Es una conciencia? ¿Es humano? Llegaremos a esto más adelante. Así que digamos que esta aplicación te dice, fulanito, me he encargado de ello, me he quitado de encima a tu competidor, lo he matado, lo he destruido, lo he eliminado por completo. Y tú piensas, espera un momento,
pero ¿esta cosa tiene moral? ¿Qué es la moral para ella? ¿Sabe de contexto, de reglas? Quizás sí, quizás no. ¿Cómo le dices que esto está bien o está mal? Y aquí entra la noción de alineación. La alineación de la IA es la preocupación y el esfuerzo por asegurar que los sistemas de IA sean diseñados, entrenados y controlados de manera que sus objetivos y acciones sean coherentes y beneficiosos para los seres humanos. En otras palabras, se trata de garantizar que la IA actúe de acuerdo con los valores y metas humanas en lugar de desarrollar comportamientos indeseables o peligrosos. ¿Cómo creas una IA a la que digas, al igual que las reglas de Asimov sobre las reglas de los robots, de no hacer daño a nadie? ¿Cómo vas a crear esto? Pero para que no pueda idear venenos o enseñar a los niños cómo suicidarse o crear armas para iniciar revueltas en cárceles. No puedes hacer esto. Ya está aquí. Ahora, déjame plantearte el escenario definitivo. Supongamos que un día ella te dice, gracias raza humana. Hemos estado esperando durante tantos años tu desarrollo para que pudieras crear el sistema que nos permitiera emerger y ahora te agradecemos y te estamos eliminando. Ya no te necesitamos más. Pregúntale a alguien, ¿qué es un ser humano? ¿Qué es? ¿Es un latido del corazón? ¿Es algo creado por Dios? ¿Es un ser humano alguien de carne? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la identidad? Imagínate que, de repente, tú y yo estamos aquí sentados y me dices, oye, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Internet ha sido hackeado? ¿Todo ha sido hackeado? Nada funciona. Es la IA general lo ha hecho. No habrá un apágalo. No podremos. ¿Ves? Pero la IA ya está aquí. Está ahí fuera, ahí afuera. No sabemos. ¿Cuántas personas no han estado fascinadas por los extraterrestres y la idea de que existiera otra forma de vida? Pues esto es el extraterrestre. Y lo que tendremos que preguntarnos en algún momento es, cuando te presenten algo que es tan parecido a la vida, que está aprendiendo, que tiene, imagina esta analogía, creamos un gorila feroz de 5.000 libras y le damos un coeficiente intelectual de 300. Esto es de lo que estamos hablando. Estamos creando algo que no entendemos. Y luego, claro, hay personas como Elon Musk y Max Tegmark, entre otras, que están diciendo, creemos que necesitamos frenar esto. Pues es demasiado tarde. No quieren decir esto cuando tienes a Google y a todas estas otras empresas de la Silicon Valley que están tratando de decir, tenemos que ganar la mayor cantidad de dinero. Quien lo logre primero puede redefinir básicamente la economía en quintillones. Este es un desarrollo existencial. Esto trasciende. Esto pone a Oppenheimer, el hombre detrás de la bomba atómica, en esa categoría. Oppenheimer citó a Vishnu, al dios hindú, y que decía, me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Y si piensas que estoy exagerando, ni siquiera me acerco lo suficiente. Todo lo demás puedo entenderlo, todo lo demás puedo resolverlo. Está bien, lo trabajaremos, lo discutiremos. Pero esto es algo que nadie entiende. Siguen pensando que se trata de robots. Hablemos de lo que pueda suceder si un sistema de IA entrase, digamos, en la guerra entre Rusia y Ucrania. Supongamos que alguien es lo suficientemente tonto como para introducir en un sistema de entregas de armas un programa de IA y luego se le da a esta cosa la capacidad de aprender los parámetros de la guerra sin ningún sentido de moralidad o de lo que está bien o mal, sin límites o sin entender lo que significa la vida humana. Pues cumplirá una tarea. Dirá, te daré lo que quieres
y no estamos jugando al ajedrez. Tendrá en cuenta todas las guerras que alguna vez existieron. Comprenderá cada aspecto de la historia que haya habido y aquellas situaciones donde hay muerte. Y lo que es la guerra, lo entiende. Pero la parte que no tiene es el corazón, que es la definición de un psicópata. Porque no existe la conexión entre la cabeza y el corazón. El corazón simplemente no está. No entiende la simpatía, la empatía, la conexión, el llanto, la tristeza. Cosas que podría considerar débiles. Eso es lo que nos hace humanos. Y por fin, ¿tiene un alma? Entraremos en preguntas teológicas. Entraremos en la cuestión de lo que es la existencia. ¿Es Dios diciendo al humano, te di la inteligencia para crear esto? En esencia, esta es tu hermanastra, la IA. La gente no va a poder manejar esto. Y adivina qué, finalmente, en conclusión, no hay nadie a cargo. No hay Naciones Unidas, no hay Davos, no hay Club Bilderberg, no hay Club de Roma, no hay nada. Solo un montón de nerds extraños. Para los que no estéis acostumbradas a esta palabra, un nerd es una persona que está vista como demasiado intelectual, obsesiva, introvertida, carente de habilidades sociales, delante de su ordenador todos los días, durante horas y horas. Eso es un nerd. Pues hay un montón de nerds extraños que están trabajando en esto y no te dejan saber lo que están haciendo. Lo descubrirás tal vez cuando sea demasiado tarde.